es el rol del terapeuta ocupacional en grafomotricidad. Es decir, mi objetivo con esta presentación es que el terapeuta ocupacional, sean estudiantes, sean recién graduados, o sean como yo, que mucho tiempo me enfoqué en trabajar con adultos, y después me enfoqué al trabajo en niños, y ahí, por supuesto, vi todas las dificultades que hay, que los niños tienen en esta parte de grafomotricidad, y por eso me enfoqué en investigar mucho y recolectar toda la información necesaria para enfocarme en este tema, que es súper importante. Y muchas veces nosotros, Teo, que somos muy de esta área, muchas veces no tenemos todas las herramientas para trabajarlo, pero este es el objetivo de esta charla, por supuesto. Fíjense que la primera lámina es específica de terapia ocupacional en general. Es decir, que el terapeuta ocupacional se centra, o su objeto de estudio es la persona, el ser humano como tal. Y esto, por supuesto, lo hacemos a través de la ocupación, es decir, siempre el terapeuta ocupacional se enfoca en la ocupación del ser humano para intervenir. Es decir, ¿qué hace este ser humano? En este caso, que estamos hablando del área infantil, la ocupación del niño es el juego. Obviamente, el desempeño de las actividades, en las actividades de la vida diaria, y una de las actividades de la vida diaria, por supuesto, es la escritura. Además de esto, un importante desempeño del niño como tal es en el área escolar, el desempeño académico. Y por supuesto, allí es donde, o esta área es la que afecta bastante las dificultades grafomotoras, o los trastornos grafomotores como tal. Nos enfocamos, como vemos allí en el esquema, nos enfocamos en las ABD, y sabemos que tenemos las actividades básicas de la vida diaria, o que las actividades de la vida diaria se clasifican en las básicas, instrumentales y avanzadas, siendo la escritura o la grafomotricidad como tal una actividad instrumental de la vida diaria. Vamos a pasar la diapositiva, por favor. Ya. Ok, la terapia ocupacional en pediatría enfoca su trabajo, por supuesto, en el niño, pero debemos tomar en cuenta estos elementos, que puse algunos elementos, por supuesto, que siempre tomamos en cuenta para abordar el niño, no solamente con trastornos grafomotores, un niño en general. Tomamos en cuenta, por supuesto, los antecedentes, todos esos antecedentes o todos esos trasfondos del desarrollo del niño. En esto incluye, por supuesto, la evaluación de si el niño gateó o no gateó, si todos estos hitos del desarrollo, si los cumplió o no cumplió. No solamente eso, estos antecedentes prenatales también son importantes, los perinatales y los postnatales, por supuesto. Pero, obviamente, cuando hablo de antecedentes, son todos los antecedentes, incluso en el siguiente ítem, que también se incluyen como antecedentes, que son los antecedentes familiares. También influyen mucho, por supuesto, la familia como tal, porque muchas veces los papás traen al niño a terapia porque su maestra en el pre-kinder, o quizás ya en etapa escolar, su maestra constantemente le da quejas de la escritura del niño, que si el niño rompe la hoja, que si escribe muy grande o escribe muy claro, muy poco legible. Entonces, generalmente los padres se enfocan en estas quejas, es decir, esto que socialmente a los papás no les encaja, los hace sentir mal, por supuesto. Entonces, nos enfocamos en la familia porque a veces tenemos que hacer entender a esta familia por qué trabajamos ciertos aspectos. Porque cuando trabajamos la parte de grafomotricidad, tenemos que trabajar muchos aspectos sensoriales. Y obviamente cuando trabajamos muchos aspectos sensoriales, los papás no entienden. Incluso cuando yo voy a trabajar a un niño, la parte de grafomotricidad, yo tengo que saber cómo gatea, para saber si hay disociación de sus extremidades, las partes del cuerpo. Cómo gatea, cómo se arrastra. Entonces, el papá a veces no entiende por qué yo pongo al niño a gatear o arrastrarse si la escritura. Entonces, ahí va mi trabajo, por supuesto. El micrófono. Ajá, ya se activó el micrófono. Ok, ahí va nuestro trabajo en hacer entender a los papás
hacia dónde va enfocado nuestro trabajo y que obviamente vamos a cumplir su objetivo por el que fueron a terapia, pero también, por supuesto, tenemos que cumplir más objetivos y hacer entender a los papás que detrás de esas fallas en la escritura o en la grafomotricidad hay más cosas. También, por supuesto, tomamos en cuenta a la hora de intervenir en un niño la ocupación del niño. Ya hablé de esto en la lámina anterior, pero siempre es importante tomar en cuenta que la ocupación del niño se enfoca en el juego, porque obviamente muchas veces, o siempre, mejor dicho, el juego es nuestra estrategia de intervención. Es decir, que a través del juego podemos lograr muchas cosas, pero muchas veces en el juego allí hay muchas cosas de las que podemos aprovecharnos, pero también que tenemos que modificar, porque obviamente el juego quizás no está acorde a la edad. Aparte de esto, en el juego tomamos en cuenta, por supuesto, las ABD, como mencioné anteriormente, y el desempeño escolar, y por supuesto, que forma parte también de las ABD, la escritura como tal, el área grafomotora. Las habilidades y desarrollo, por supuesto, habilidades y desarrollo, es decir, todo lo que mencioné antes, que yo trato siempre de evaluar en el niño, en qué área está el niño. Es decir, si de acuerdo a su edad, los hitos del desarrollo están adecuados. Como les dije anteriormente, muchas veces, o sea, yo pongo al niño a gatear, a arrastrarse, y muchas veces los niños no gatearon cuando debieron haber gateado, y por supuesto, su desarrollo como tal no se ve afectado y quizás no se desarrollen ciertas habilidades adecuadamente. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta en qué nivel del desarrollo está el niño, cuáles son las habilidades que tiene y cuáles son las habilidades deficientes que yo tengo que reforzar, porque todo va unido, es como una cadena, ya lo vamos a ver más adelante porque todas estas habilidades me pueden afectar a la escritura. Y por supuesto, tenemos que tomar en cuenta las dificultades del niño, tomando en cuenta también sus habilidades y su desarrollo, por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente, porfa. Ok, bases teóricas, no, creo que te pasaste una. Creo que es la anterior, ajá. El concepto de grafomotricidad, bien textual, lo coloqué por Estrada, menciona que la grafomotricidad es una fase previa a la escritura. Fíjense que esto es muy importante porque mucha gente cree que grafomotricidad es escribir y ya, pero no, grafomotricidad viene mucho más atrás. Son muchas habilidades anteriores, previas, antes de agarrar el lápiz y hacer letras. Supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de los trazos gráficos para que el niño aprenda los movimientos básicos y evite movimientos inútiles. También permite prevenir anomalías posteriores de la escritura, como lo son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc. Fíjense que estamos hablando de muchas fases previas para prevenir lo que dice allí. Por ejemplo, giros invertidos. Giros invertidos, por ejemplo, cuando el niño en vez de hacer la letra B, hace la D, porque obviamente confunde, o que haga la S al revés, que me pasa mucho y es muy común, que el niño hace la S totalmente al revés. Entonces ahí tenemos un giro invertido, pero ese giro invertido tiene un fondo. Quizás sea de direccionalidad o lateralidad, pero tiene un fondo, ¿ya? Entonces, en estos aspectos es que va dirigida la grafomotricidad. En todos estos aspectos que no se han consolidado o aspectos que es necesario que se consoliden para que puedan el niño pueda ir a etapas más avanzadas hasta llegar a la escritura, por supuesto, que es una habilidad superior. Vamos a pasar, por favor. Ajá, bases teóricas que sustentan el desarrollo. Tenemos ciertas leyes. Obviamente estamos hablando de aspectos muy teóricos, muy de libro, que nos dicen cómo guiarnos para poder estimular el desarrollo del niño. La primera ley que tenemos es la ley cefalocaudal. Cefalocaudal, por supuesto, hace referencia a que va de arriba hacia abajo. Por supuesto, hace referencia esta ley a que el desarrollo del ser humano se da
de arriba hacia abajo. Un ejemplo de esto es cuando el bebé lo vemos que va desarrollándose y vemos que primero él logra el control del cuello o logra controlar su cabecita y posteriormente va logrando el control de tronco y por último el control de los miembros inferiores cuando logra la marcha como tal. Ok, esta es la ley cefalocaudal. La ley próximo-distal, esto quiere decir que va de lo más proximal, de lo más cercano a la línea media, hacia lo más distal, de la línea media del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de esta ley próximo-distal, hacemos referencia, por ejemplo, cuando vemos que el niño, por ejemplo, logra primero movimientos más gruesos, es decir, el niño primero logra movimientos gruesos y posteriormente logra movimientos finos. Primero se desarrolla la motricidad gruesa y posteriormente se desarrolla la motricidad fina como tal. Me avisan si no entendieron algo hasta ahora para ir explicando un poquito y bueno, si no pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Esta parte es súper sencilla, obviamente, y yo trato siempre de dar ejemplos para que entiendan y no sea tan complicado. La ley de músculos flexores a extensores y la ley de masas musculares globales y específicas. Esta ley de músculos flexores y extensores hace referencia a que el dominio de los movimientos del ser humano lo tienen los músculos flexores y los extensores simplemente son como unos ayudantes para estos músculos flexores, es decir, para que haya un equilibrio o un control de estos movimientos en flexión. Entonces, allí están los músculos flexores para apoyarlos. Esto obviamente, todo lo que les estoy diciendo es de librito, como les comenté. Es decir, textualmente, lo que dicen los libros para apoyarnos en todas estas estimulaciones del desarrollo que debemos hacer. Obviamente, fíjense la imagen de esta parte de ley de músculos flexores y extensores, es un bebé totalmente en flexión. Un bebé que como nace el ser humano, es decir, con manitos en puño y el cuerpo totalmente dirigido hacia la flexión. La ley de masas musculares globales y específicas hace referencia a lo que hablé más o menos anteriormente, de que primero se desarrollan la motricidad gruesa y posteriormente la motricidad fina. Es decir, que la motricidad gruesa es base para que se desarrolle la motricidad fina. Si muchas veces, en su mayoría, si hay fallas en motricidad gruesa, lo más probable es que haya fallas en la motricidad fina y si no consolidamos y no mejoramos lo más que podamos las áreas de motricidad gruesa, obviamente va a ser más difícil trabajar la motricidad fina porque su base simplemente es la motricidad gruesa. Pasemos, por favor. Ajá, el proceso de adquisición de la motricidad fina, vamos a verlo. Ajá. Fíjense que hablo de motricidad fina, es decir, cómo se desarrolla estos movimientos más pequeñitos del ser humano en cuanto a la mano, específicamente. El primer aspecto de motricidad fina que tiene el ser humano es el reflejo de presión palmar, que va desde los 0 a los 2 meses. Por supuesto, lo conocemos bastante, y este es un reflejo que aparece al rozar la palma de la mano. Ya nosotros sabemos que rozamos la palma de la mano del bebé y su manito se pone en puño, y este reflejo se integra entre los 5 y los 6 meses a más tardar. En la segunda etapa es la coordinación oculomanual. Esta etapa va desde los 2 a los 4 meses y esta etapa es una etapa que yo llamo, y que llaman por allí, una etapa de ensayo y error. Fíjense que la imagen sale un bebé con un móvil arriba, no sé cómo llamarán en sus países, yo lo llamo móvil, que es esos juguetitos que ponen colgando en la cuna, y esta etapa, por supuesto, es para estimular que este agarre del niño. Obviamente, siempre uno le indica a los papás que coloquen este móvil para seguir potenciando estas habilidades. En esta etapa tiene algo muy importante, porque en esta etapa se comienza a desarrollar el sistema proprioceptivo,
en cuanto a las habilidades, porque el bebé tiene sistema propioceptivo desde que está en el vientre. Ahí comienza a forjarse el sistema propioceptivo. Pero aquí empieza a desarrollar habilidades referentes al sistema propioceptivo. ¿Por qué? Porque obviamente este niño, que se denomina esta etapa de ensayo y error por esto, porque este niño intenta muchísimas veces agarrar ese juguetito que está colgando, pero no lo logra, por eso se llama ensayo y error. Él lo intenta y lo logra es en la siguiente etapa. Fíjense, la siguiente etapa se llama máximo nivel de alcance, que va entre los 4 y los 5 meses. Ya en esta etapa, el niño logra mirar el objeto, logra tomar el objeto, perdón, sin mirarse las manos. En la etapa anterior, el niño mira su mano, mira el objeto e intenta agarrarlo y no lo logra. En esta etapa ya no mira su mano y mira el objeto, porque ya guardó el sistema propioceptivo esta información. Simplemente en esta etapa, ya el niño mira el objeto y ya sabe cuál es, ya el sistema propioceptivo sabe cuál es el movimiento que la mano tiene que realizar para tomar el objeto. Entonces, aquí, por supuesto, se potencian más estas habilidades propioceptivas. Luego tenemos la etapa de exploración de 6 a 9 meses, que esta es una etapa súper peligrosa, súper delicada, porque el niño está explorando y explora muchísimo, no solamente en cuanto a las habilidades manipulativas, sino sensorialmente. Obviamente también hablo sensorialmente, no solo de experimentar sensaciones quizás táctiles, que sí las experimentan, muchas sensaciones táctiles, pero también busca experimentar más su sistema propioceptivo. Es decir, el niño cada vez descubre más estas sensaciones propioceptivas que puede él mismo producirse. Entonces, constantemente está con juguetitos, golpeteando el piso, golpeteando un juguetito con otro, porque le gusta esa sensación profunda que le da este golpeteo en distintas superficies. Entonces, obviamente, lo que busca el niño es sentir más en cuanto a los sentidos, porque en esta etapa se lleva todo a la boca. Pasemos la diapositiva, por favor. Ok, tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de observación. Esta etapa va desde los 9 a los 12 meses. En esta etapa el niño comienza a desarrollar movimientos más finos. Si se fijan en la imagen, está el niñito con el bebé con el dedito señalando. Entonces, si en esta etapa el niño logra desintegrar su dedo índice de los demás deditos de la mano para lograr señalar. Entonces, quiere hacer muchas cosas con este dedito. Y en la siguiente etapa, que es de desintegración, logró desintegrar por completo ese dedito que comenzó a desintegrar. En la etapa anterior lo comienza a desintegrar. En esta etapa de desintegración, valga la redundancia, pero lo utiliza ahora con su dedo pulgar, es decir, que logra realizar una pinza. Entonces, en este niño, que está entre los 12 y los 15 meses, le encanta estar en el piso, por supuesto, pero agarrando objetos pequeños, porque obviamente logró desintegrar movimiento. Entonces, le gusta mucho explorar y empujar y pellizcar también en esta etapa. Posteriormente, en la etapa de manipulación, entre los 1 y los 3 años, esta es una etapa amplia, grande. Y además de esto, esta etapa coincide con la marcha. La marcha se da entre esta edad. Y gracias a esto, fíjense que anteriormente le dije que la motricidad fina depende de la gruesa para que se desarrolle positivamente o eficazmente. Entonces, en esta etapa de manipulación se desarrolla muy bien la motricidad fina por esto, porque hay un gran avance en la motricidad gruesa y esto permite el desarrollo de estas habilidades motoras finas. Por supuesto que en esta etapa el niño adquiere muchas habilidades de motricidad fina, como por ejemplo empieza a abrir y cerrar gavetas, ya tiene más curiosidad por tomar un crayón y simplemente garabatear en una hoja, y todas estas habilidades él empieza a querer utilizarlas más. En la etapa preescolar, entre los 3 y los 4 años, por supuesto que se potencian muchísimo más estas habilidades motoras finas. En esta etapa, por supuesto, el niño es una etapa ya de edad preescolar, ya están en el kinder. En esta etapa el niño comienza a hacer dibujos ya más con sentido, sin embargo,
Esto lo vamos a ver en las siguientes láminas, el desarrollo del dibujo del niño. En esta etapa el niño logra, ya comienza a utilizar cubiertos para comer independientemente, lo hace mucho mejor, por supuesto, y comienza también la utilización de creyones y lápices con mayor eficacia. Y en la última etapa, la etapa de mayor perfeccionamiento. En esta etapa también hay muchos hitos importantes, pero un hito muy importante es que comienza a perfeccionar la utilización de la tijera. Claro, se dan es una etapa muy amplia, por supuesto, porque va a partir de los 5 años en adelante. Se dan muchas habilidades, pero una de los hitos importantes es que el niño logra manipular la tijera. Vamos a pasar la lámina. Ajá, esta etapa, que no le coloqué título, no sé por qué, esta etapa es la primera etapa de lo que denominan algunos libros etapas de la grafomotricidad. Yo prefiero llamarlo las etapas del dibujo del niño. Eso también es algo importante que debemos tomar en cuenta porque obviamente nosotros trabajamos la parte grafomotora a través del dibujo, de dibujos, de escritura no solamente, pero de dibujos. Y obviamente el dibujo del niño, de acuerdo a la edad, nos dice mucho también. Fíjense que esta es la etapa de garabato descontrolado. Por supuesto, en esta etapa va a partir de los 18 meses. Algunos libros dicen un poquito menos de edad, algunos dicen un poquito más, pero sin embargo tomé una edad referencial. En esta etapa de garabato descontrolado, fíjense que totalmente es descontrolado. En esta etapa no hay control visual. Es decir, que el niño simplemente le gusta hacer estos garabatos y le gusta simplemente ver lo que deja su movimiento en la hoja. No sigue, no tiene este control oculomanual para realizar estos garabatos. Simplemente él hace su garabato y simplemente le gusta ver cuál es el resultado de lo que él está haciendo en la hoja, simplemente. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta es la etapa de garabato controlado, que es a partir de los 2 años, y fíjense que simplemente hay más control. Hay más control disculpe la duda, si quieres, pregunta Ignacia, o escribe, o sí, escribe, puedes escribir la duda y bueno. Cuando a mí me sale aquí, entonces cuando salga, te la respondo. Ajá, fíjense que en esta etapa de garabato controlado hay más intencionalidad del dibujo. Obviamente hay más oculomotor. Sí, oculomotor puede ser, es decir, habla de ojos y movimiento. Obviamente es lo mismo porque es ojo y movimiento. Obviamente oculomanual, hablo específicamente de oculomotor, pero específicamente de la mano, o sea, que vienen siendo lo mismo. Ajá, ya entendí, ok. Iba en la parte de garabato controlado y bueno, hay mayor intencionalidad del dibujo. El niño en esta etapa ya tiene preferencia por el color. No es que el niño va a decir, voy a dibujar el sol, por ejemplo, y toma el amarillo. No, simplemente que el niño tiene preferencia o va desarrollando alguna preferencia por el color. Por ejemplo, casi siempre a las niñas les gusta el verde, no en todos los casos, pero es frecuente que a las niñas les guste el rosa, perdón. Entonces, puede dibujar el sol rosa, el árbol rosa y así. Simplemente tiene inclinación por ciertos colores. Esta actividad de garabato controlado es una actividad muy kinestésica, pero con dominio. La actividad anterior, como les dije, que al niño le gusta el movimiento, es una actividad kinestésica. Pero esta también sigue siendo kinestésica, pero ya con más dominio, es decir, más dominio de todos estos movimientos. Vamos a pasarla, porfa. La siguiente etapa es de garabato con un nombre. Fíjense que el dibujito ya se entiende mucho más lo que es. Si lo vemos, parece un autito. Entonces, sí, en esta etapa, por supuesto, el niño ya le coloca nombre al dibujo. Y por supuesto, ya deja de ser una actividad muy kinestésica porque ya se mete un poquito
el, el control oculomanual. Y por supuesto, ya el niño no se enfoca en mover, no. Simplemente él mueve, pero con mayor, cada vez mayor intencionalidad en su dibujo. Entonces, por supuesto, que es un dibujo mucho más, o una actividad con mucho más propósito. Es decir, que el niño ya tiene ideación, en este caso, de lo que quiere hacer antes de hacerlo. Ajá, vamos a pasar esa etapa que mencioné, no, igual la están viendo, pero es a partir de los 3 años. Y esta etapa, que pueden ver aquí, si se fijan, es un dibujo con mucho más estructura, a pesar de que las preguntas al final, si prefieren dejar preguntas al final, perfecto. O si quieren las van anotando, porque a mí me pasa en las presentaciones que después se me olvida la pregunta. ¿Qué era lo que iba a preguntar? Entonces, si quieren las anotan y las hacemos al final o como prefieran. Ok, entonces en esta etapa preesquemática, por supuesto, ya hay mucha más estructura. También hay comunicación gráfica. Ajá, Glusman va a registrar las preguntas y al final solucionamos. Hay comunicación gráfica. Es decir, que generalmente el niño quiere comunicar algo con el dibujo, es decir, que quiere decir algo con el dibujo. Por ejemplo, el niño puede dibujar a su familia y a su hermano mayor, quizás no, al hermano mayor, no, a la mamá o al papá, quizás la hace con un corazoncito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene más apego o mejor relación con la mamá, quizás. Entonces, generalmente, ya a esta edad, el niño quiere decir algo con este dibujo. Y por supuesto, en esta etapa el dibujo tiene mucha más coherencia que en las etapas anteriores. La siguiente etapa, porfa, es la etapa preesquemática. Fíjense que ya, no, ajá, ahí. No, la siguiente, la etapa esquemática, esa, a partir de los 7 años. Por supuesto que ya es un dibujo más maduro, un dibujo ya más de niño un poquitico más grande. Entonces, vemos que en esta etapa ya hay una mejor estructura, aparece una línea base, ya aparece el cielo también, ya los muñequitos no están, los dibujitos no están volando, como en la etapa anterior que los muñequitos estaban volando. Entonces, por supuesto, ya tiene más estructura. Fíjense que tiene más detalles, o sea, el niño ya empieza a realizar más detalles y en esta etapa es la etapa donde hay más relación color-objeto. Es decir, que puede ser que ya no dibuje el sol azul o el pelo a las personas se los dibuje verdes, bueno, aunque ahora hay personas con el cabello verde, pero ya hay más relación en todas estas áreas en lo que se refiere color-objeto. Vamos a pasarla, por favor. No está pasando, no sé qué, ajá, ya. Tenemos aquí el proceso de evolución de la pinza. También, por supuesto, es importante que tengamos esto en cuenta cuando vamos a evaluar cómo es la pinza del niño. Fíjense que esto en cuanto a la toma del lápiz, por supuesto. La pinza cilíndrica, es decir, la toma del lápiz cilíndrica, esta es a partir del año. Muchas veces me llega en consulta un niño de 4 o 5 años con esta toma de lápiz. Y obviamente, cuando veo eso, yo, wow, tengo mucho que trabajar. Porque obviamente son muchos factores que influyen en que el niño grande tome el lápiz así. Entonces, dice un año, por supuesto. Pero es que a un año al niño le falta madurar muchos aspectos de desarrollo para que evolucione la siguiente pinza, la pinza digital pronada. Por supuesto, en esta pinza va a partir de los 2 años. En esta pinza, el niño toma ya más con los deditos, es un poquito más fino, pero influye la pronación del antebrazo y muchas veces la rotación interna del hombro. Entonces, esto es lo que hace, aquí influye mucho la dificultad del niño para disociar los movimientos de su miembro superior. Pero obviamente es un niño pequeño, entonces que llame la atención más cuando es un niño grande con esta toma de lápiz. La pinza cuádruple. Esta pinza es a partir de los 3 años y obviamente es la pinza o en la toma del lápiz en el que el niño agarra con los 4 primeros deditos de la mano.
Después, esta pinza, por supuesto, madura para que el niño ya realice la pinza trípode, que es la pinza adecuada, que va entre los 4 y los 7 años, y vamos a ver cómo correctamente es esa pinza. Vamos a pasar, por favor. Bueno, aquí tenemos antes de eso la postura del papel. Fíjense la postura adecuada del papel. En alumnos zurdos, la esquina superior derecha del papel debe estar superior, debe estar más arriba. Y en algunos diestros, la esquina superior derecha debe estar más arriba. Fíjense que ahí están los dibujitos para que se guiaran. Vamos a pasarla, por favor. Ajá, y aquí tenemos pinzas inadecuadas, pero es que aquí tuve una confusión porque no debía haber puesto antes el agarre adecuado del lápiz. Pasa la siguiente, Luz, por favor. La siguiente, no sé qué se me hizo esa lámina, creo que la perdí. No, no la coloqué. Bueno, devuélvete, por favor. Ajá, allí. No, la siguiente. Ok. El agarre adecuado del lápiz lo vimos anteriormente, sin embargo, había una lámina que creo que accidentalmente la quité, donde estaba el adecuado agarre del lápiz. Quizás aparece más adelante que no sé qué me pasó ahí, que las habré desordenado. El agarre adecuado del lápiz, por supuesto, el lápiz adecuadamente debe estar descansando en el primer espacio de la mano. Muchas veces, fíjense que allí tenemos la segunda imagen, la imagen amarilla. Esa imagen, el lápiz, por supuesto, no está descansando en el primero, sino en el segundo espacio de la mano. Creo que se saltaron una lámina, dice. No, creo que no. Creo que más bien yo la quité. Bueno, no sé. Sin embargo, sí, no sé si Luz más adelante puede hacer llegarles la presentación. Que a mí me gusta, generalmente en las presentaciones yo soy muy visual y aprendo mucho visualmente. Entonces, por eso siempre pongo muchas imágenes. Ok, entonces, la toma del lápiz es trípode, es una pinza trípode, pero muchas veces tiene una alternativa. El agarre del lápiz generalmente es con pulgar, índice, pulgar e índice. Este es el agarre del lápiz. Por supuesto, el lápiz descansa en el primer espacio de la mano. Y el borrador del lápiz, o la goma de borrar del lápiz, y siempre debe apuntar hacia el hombro de la mano dominante. Obviamente yo estoy dando el ejemplo con la mano zurda, pero yo soy diestra. Entonces, si el lápiz va a descansar en el primer espacio de la mano con la que escribimos, el borrador siempre debe apuntar al hombro dominante, de la extremidad superior dominante. Entonces, hay una pinza alternativa. Si no está, si aquí no está esa lámina donde pongo los dos agarres que son adecuados del lápiz, yo la voy a agregar y después veo si Luz me le puede hacer llegar la presentación. La otra alternativa de agarre de lápiz es índice, pulgar y el lápiz descansando en el dedo medio. De esta forma es la que yo utilizo para escribir, pero mucha gente escribe con índice y pulgar solamente y tienen una buena escritura y es una pinza adecuada, se considera adecuada. Ahora, nos enfocamos en la imagen, en la lámina que tienen acá, y fíjense que sé que ustedes en la práctica profesional pueden encontrarse muchísimas más pinzas inadecuadas, pinzas que quizás ni nos imaginamos, pero simplemente que hay algunas. Y fíjense que detrás de todas estas agarres o tomas inadecuadas del lápiz puede haber mucho. Puede haber mucho en que en la primera imagen ese niño tenga que flexionar la muñeca para poder escribir. Fíjense que no es nada favorable esa posición para que el niño pueda escribir, porque aparte de que es con la mano izquierda. Entonces, obviamente, por ser con la mano izquierda es que el niño quizás tiene que realizar esa flexión para escribir y al mismo tiempo ver lo que está escribiendo. Y así como todas las otras imágenes, tienen fallas para tomar el lápiz. Fíjense, la última niña tiene el lápiz totalmente recto. Entonces, no, ahí, por supuesto, su lápiz no, su pinza no es adecuada y no está descansando en el primer espacio de la mano. Entonces, son todos estos aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta al evaluar, en este caso, el agarre del lápiz. Vamos a pasar, por favor.
Ajá. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, es la postura al escribir. La postura de la espalda, claro, es una imagen, es una lámina bastante visual para que ustedes la tengan por allí guardadita. La postura del cuello, la postura de la espalda, la postura de cadera, que es 90 grados, la postura de la rodilla, eh, la postura del tobillo, la postura del el codo, también tiene que tener una flexión. Entonces, son todos estos aspectos, la muñeca, por supuesto, son todos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la postura. De cuando llega un niño específicamente de grafomotricidad, cuando se siente a escribir. Por supuesto que también esta postura nos dice mucho en cuanto al control motor, en cuanto al tono muscular, muchas cosas. Ajá, vamos a pasar, por favor. Ajá, requisitos básicos preescritura. Aquí, obviamente, son esas habilidades que hablaba, que muchas veces los niños tienen que tener consolidadas para antes de escribir, por supuesto. Tenemos la estabilidad y control postural, por supuesto que esto es necesario para que el niño mantenga la posición sedente. Y no solamente la posición sedente, también esta estabilidad y control postural es necesario simplemente para tomar el lápiz y mover el lápiz en movimientos finos para poder realizar las letras como tal. Adoptar y mantener la postura sedente, que por supuesto va a depender de la estabilidad y control postural. El cruce de la línea media también es muy importante para que el niño pueda realizar. Este cruce de la línea media es muy importante para todo lo que es habilidades manipulativas. Es bastante importante incluso para las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la alimentación o la higiene, el cepillado, por ejemplo. La conciencia del esquema corporal, tronco, hombro, codos, muñecas y manos. Este es muy importante para lo que es la disociación de todos los movimientos, no solo de miembros superiores, sino también de miembros inferiores. Y por supuesto, para la escritura es muy importante esta conciencia de este esquema corporal y por supuesto la disociación también. La desensibilización de los pulpejos. Este punto es muy importante porque muchas veces el niño no toma el lápiz adecuadamente porque no se ha trabajado esta desensibilización. O muchas veces este niño que me llega de 4 años con un agarre cilíndrico, o una pinza cilíndrica, perdón, del lápiz, yo comienzo a trabajar esta desensibilización, porque obviamente el niño no tiene estas sensaciones propioceptivas, hay que trabajar mucho propiocepción en los pulpejos de los dedos, hay que trabajar mucho estímulos táctiles en los pulpejos de los dedos, para que el niño tenga la conciencia de la postura que puedo tener con el pulpejo de mis dedos y también, por supuesto, para que haya una conciencia muscular de cómo el niño puede tomar el agarre del lápiz, es decir, acostumbrar a mis deditos a que esto es muy importante para usar. Fuerza muscular, por supuesto, es necesaria la fuerza muscular. La coordinación visomotora también, la integración bilateral, porque la escritura es una actividad bilateral, es necesaria la utilización y coordinación de de las dos manitos. La planificación motora, es decir, inicio, desarrollo y cierre de una actividad. Muchas veces el niño esta etapa le cuesta, entonces por esta déficit que pueden haber en planificación motora, al niño le cuesta hacer las letras o terminar de pintar simplemente. Porque obviamente, o no solamente terminar de pintar, simplemente el hecho de hacer un dibujo le cuesta muchísimo, porque no logra planificar, no logra idear lo que va a hacer, entonces por supuesto no logra las demás etapas, que en este caso eh, el desarrollo y el cierre no lo puede hacer, quizás le inicia, pero no desarrollo y cierre. Habilidades cognitivas es necesario, memoria sinestésica, habilidades perceptivas y la motivación, es súper importante. Vamos a avanzar, por favor. Ajá. Fíjense la organización del desarrollo infantil. Esta pirámide quizás muchos las conozcan, simplemente yo la modifiqué y la puse en mi página de Instagram porque he tenido muchos choques cuando... Ya va, voy a desactivar un momentito la cámara.
He tenido muchos choques cuando hablo de, de esta pirámide. Por allí pueden ver que en terapia ocupacional se utiliza la pirámide del aprendizaje. Esta pirámide del aprendizaje es de William Schellenberg y está basada, por supuesto, en la teoría de integración sensorial. Pero también está la pirámide del desarrollo. Esa pirámide del desarrollo está publicada en la revista Iberoamericana de Psicomotricidad. Entonces, muchas veces acá me ha tocado dar algunas charlas y algunas personas que han habido psicomotricistas, la presentación, han habido psicomotricistas y me llegan a decir que esa pirámide es de psicomotricidad y una cosa y la otra, y bueno, simplemente yo hice esta pirámide basándome en los modelos. O sea, yo me baso, yo cuando publico algo, por supuesto, no lo publico sin base. Entonces, fíjense que abajo en la pirámide coloco de dónde la saqué. Resulta que Lázaro y Barrueso, que están al final, que dice 2009, Lázaro y Barrueso fueron dos profesores y psicomotricistas también. Estos dos profesores realizaron la pirámide del desarrollo humano, que es esa que está en la revista de psicomotricidad. Pero estos dos, y en la revista de psicomotricidad muy bien lo dice, ellos dos la modificaron de William y Schellenberg. Es decir, que ellos tomaron esta pirámide de dos terapeutas ocupacionales y la modificaron, hicieron una excelente modificación, de verdad. Yo la utilizaba, pero cada vez que daba una charla tenía lleno mi DM de mensajes de personas diciéndome que no nombré que era de psicomotricidad, unas cosas. Entonces, decidí hacer mi propio modelo y me basé, simplemente coloqué que me baso en los tres autores. Entonces, obviamente, en Jean Ayres, que es la originaria en cuanto a esta estructura del desarrollo. Fíjense que lo más importante de esta pirámide del desarrollo, me van a disculpar, que tuve que desactivar la cámara porque no sé qué, o sea, mi teléfono de pronto se le bajó la batería, tenía suficiente batería, pero bueno, tuve que cambiarme el lugar y la luz no es buena. Entonces, por eso desactivé la cámara mientras lo conecto un ratito que agarre batería. Ok, lo importante de la pirámide del desarrollo, y de verdad que yo siempre tengo mi pirámide del desarrollo debajo del brazo. O sea, la cargo siempre porque me sirve muchísimo para explicarle a los papás. Entonces, lo importante de esta pirámide del desarrollo es que toda habilidad del ser humano, del niño en general, del ser humano, se desarrolla a partir de una estructura fundamental que es el sistema nervioso central. Pero si se fijan, el sistema nervioso central es la base de la pirámide, pero más adelante hay habilidades. Pero otra segunda base de la pirámide son los sistemas sensoriales, es la banda roja, o sea, el primer piso de la pirámide es rojo. Entonces tenemos los sistemas sensoriales, incluyendo la interocepción. Entonces tendríamos los 8 sistemas sensoriales vendrían siendo. Entonces, lo es muy importante, esta pirámide, obviamente esta yo la utilicé para mi página de Instagram, pero sí es importante que yo en mi consultorio las tengo, o sea, tengo la de William Schellenberg y la de Lázaro y Barrueso, porque me sirve para explicarle a los papás por qué yo pongo a gatear al niño, por qué yo tengo que estimular el sistema táctil para poder llegar a habilidades más superiores y más específicas, como es la motricidad fina. Fíjense que la motricidad fina está arriba, en la etapa amarilla, el nivel 4. Entonces, si se fijan, en ese nivel 4 también está la autonomía o las ABD, también está el aprendizaje académico y la conducta adaptativa. Entonces, todas las habilidades superiores dependen de lo que está más abajo. Claro, fíjense que más abajo hay más habilidades. Está la organización espacial, las destrezas del lenguaje, la imagen corporal, el control de la atención y concentración, ajustes y control cultural. Hay muchas habilidades que tengo que consolidar para poder llegar a una motricidad fina adecuada, a una independencia correcta en las ABD o conductas
totalmente adaptativas. Entonces, todas estas habilidades sensoriales son muy importantes. Y obviamente yo las tomo muchísimo en cuenta porque yo trabajo mucho con niños con TEA y los niños con TEA tienen muchos trastornos sensoriales. No todos, pero en su mayoría tienen trastornos sensoriales. Y obviamente para trabajar muchas habilidades tengo que trabajar el sistema sensorial. Entonces, lo más importante de esta pirámide y que por eso es su estructura es que si un bloque de esta pirámide me falla o tiene una grieta, es decir, que no se ha consolidado totalmente, las demás habilidades superiores se van a ver afectadas de alguna otra forma. Quizás no todas, o quizás una de ellas, pero siempre va a haber, aunque sea una falla, más arriba. Es decir, que si, por ejemplo, tengo sistema proprioceptivo, fíjense, ubíquenlo en la lámina, el sistema proprioceptivo está en la parte más inferior. Más arriba del sistema proprioceptivo, ya saliéndome de la banda roja, tengo planeamiento motor. Tengo más arriba que la conciencia lateral. Más arriba en la capa color naranja tengo coordinación visomotora. Más arriba tengo organización espacial. Todas estas habilidades van relacionadas al sistema proprioceptivo. Justamente las que nombré tienen mucho que ver con el sistema proprioceptivo. Y obviamente alguna de ellas puede estar afectada si hay una falla en el sistema proprioceptivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estoy hablando de habilidades o cuando me llega un niño con dificultades en la motricidad fina, en la grafomotricidad, en la escritura, o simplemente un niño con dificultades de integración bilateral, o simplemente dificultades que ya está grande y no ha consolidado su lateralidad. Entonces, yo me busco mi pirámide del desarrollo y me pongo a ver y a evaluar todas estas habilidades que conforman la pirámide del desarrollo para ver cuál de estas tiene falla, pero por supuesto siempre tengo que tomar en cuenta los sistemas sensoriales, específicamente sistema táctil, vestibular y propioceptivo. Espero que haya quedado claro porque yo creo que esto es lo más importante siempre de la intervención. Vamos a pasar la lámina, porfa. ¿Qué debemos? Yo creo que ya casi estamos terminando. ¿Qué debemos tomar en cuenta en nuestra intervención? Por supuesto que todo lo que dije anteriormente tienen que tomar en cuenta, y quizás más, porque fíjense que esta es una presentación que yo realicé de acuerdo a la experiencia que he tenido con niños, de acuerdo al análisis clínico que particularmente yo puedo hacer con los niños, y por supuesto cada vez que yo tengo un niño siempre me deja un aprendizaje. Entonces quizás ustedes tomen en cuenta lo que yo estoy exponiendo y quizás ustedes pueden agregarle más. Porque obviamente cada uno tiene un ojo clínico que desarrolla en la práctica y con la experiencia. Entonces quizás ustedes puedan perfeccionar muchísimo mejor esto que yo. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en nuestra intervención? La ley de músculos flexores y extensores, que ya la vimos, ley de masas globales y específicas, esto es súper importante porque si el niño tiene, o sea, siempre tengo que comenzar, si tiene el niño dificultades motoras, tengo que comenzar por las gruesas, porque nada hago comenzando con las finas, sino va a mejorar a cabalidad si tiene dificultades motoras gruesas. Entonces, esto es súper importante. Esta era una de mis fallas, porque les comenté al inicio que yo trabajaba era la terapia de mano. Entonces yo me enfocaba en la funcionalidad de las manos, yo no me enfocaba en más nada. Hasta que las personas que me formaron siempre me decían, ¿por qué te enfocas en las manos? O sea, no te enfoques en las manos, no te enfoques en la motricidad fina. Si tienes fallas de motricidad gruesa, estás perdiendo tu tiempo, me decían, no va a mejorar. Entonces, sí podemos mejorar. O sea, yo después me fui dando cuenta que sí podemos mejorar algunas cosas si trabajamos la motricidad fina antes de la gruesa. Por ejemplo, la fuerza muscular. Si el niño tiene mucha debilidad muscular, puede ir trabajando la fuerza muscular sin problema. Pero no puedo dejar atrás la motricidad gruesa si tiene falla, por supuesto, porque si no, no va a mejorar. De verdad que no mejora totalmente. Ok, la ley cefalocaudal, súper importante también tomar en cuenta para estimular el desarrollo. Ley proximodistal, la etapa de la grafomotricidad en la que el niño se encuentra. La etapa de la grafomotricidad es la que vimos de los dibujos, los diferentes dibujos del niño de acuerdo a la edad.
La motricidad fina, la etapa de la motricidad fina, que las vimos desde los 0 meses, y la etapa del agarre en la que se encuentra, es decir, cómo agarra el lápiz el niño y si está acorde a su edad, es decir, que si está en la etapa adecuada. La postura corporal de la muñeca y del papel, la postura del lápiz también. Ah, bueno, ahí está la toma del lápiz. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La etapa del desarrollo infantil en la que se encuentra. Fíjense que aquí puse pirámide de organización del desarrollo infantil. Es la pirámide del aprendizaje de William Schellenberg o la que quieran usar, de verdad. Tomando en cuenta, por supuesto, los sistemas sensoriales, el tono muscular y la postura es súper importante. Muchas veces ustedes pueden encontrarse el niño que rompe la hoja al escribir con una letra súper oscura y súper marcada, tanto así obviamente que rompe la hoja. Este niño obviamente tiene problemas propioceptivos, pero también puede tener un problema, quizás al momento de la evaluación su tono muscular está bien, en un normotono, pero hay otra cosa que es el tono postural, y el tono postural es diferente, y es súper importante en estos aspectos, porque el niño puede aumentar el tono en ciertas posturas. Este es el tono postural como tal. Entonces, ven que ese niño lo vamos a evaluar y lo vemos cuando está escribiendo, que escribe súper oscuro, y vemos como el aumento del tono postural se ve mucho en el antebrazo. Los movimientos que puede realizar el antebrazo cuando está escribiendo, y en el antebrazo se ve bastante marcado como hay un aumento del tono en el antebrazo y la mano. Y muchas veces llega hasta el hombro y cintura escapular, ese aumento del tono. Entonces, este tono muscular es, está muy frecuentemente presente cuando hay trastornos posturales, perdón, trastornos grafomotores, y por supuesto este tono postural aumentado afecta mucho, por supuesto, a la escritura. Perdón. Tenemos, por supuesto, también el esquema corporal, conciencia lateral, percepción corporal. Todas estos que les estoy nombrando, por supuesto, están en la pirámide del desarrollo. Control de atención y concentración, organización espacial y temporal, capacidad de inhibición motriz, autonomía e independencia. Vamos a pasar, por favor. Ajá. Continuando con lo que debemos tener en cuenta en la intervención, la direccionalidad tenemos que evaluar, por esto que les mencioné anteriormente, de esto que realiza el niño, que muchas veces realiza la D al revés, o en vez de la B, realiza la D. En esto influye. Y también los niños que les cuesta escribir sobre la línea, muchas veces también pasa por esto, por fallas en la direccionalidad. La disociación de miembros inferiores, que también les hablé anteriormente. La toma de lápiz, tenemos que evaluar la calidad de la escritura o dibujo, porque en la calidad de la escritura y el dibujo se ven muchos avances cuando hablamos de grafomotricidad. Es decir, el trazo, que si era un trazo muy oscuro, el trazo mejoró, y obviamente el trazo va a mejorar, depende de qué está afectando este trazo grueso. Si es lo que había mencionado anteriormente, de un aumento del tono postural, entonces tengo que trabajar este aumento, por supuesto, del tono postural. Es decir, esto va muy relacionado con el control motor, perdón. Entonces, tengo que trabajar muchos aspectos del control motor para que el niño, por supuesto, deje poco a poco de aumentar este tono postural. Y por supuesto, muchas veces los niños que tienen dificultades en la grafomotricidad se ve en la calidad de la escritura o el dibujo. Por eso este aspecto es muy importante, porque en esta calidad es que se queja su maestra o su mamá. Esta calidad del dibujo o mala calidad del dibujo es la que quizás hizo que la mamá llevara al niño a terapia. Entonces, muchas veces este trazo grueso hace que mi cuaderno o mi dibujo siempre quede sucio. O quizás por este aumento del tono postural, las manos me sudan, porque aumento demasiado, me pongo tenso, entonces suda, y obviamente el dibujo siempre está sucio.
También el tipo de letra, por supuesto, también es importante. Si es legible o no. Entonces, a esto hago referencia a cuando hablo de calidad de la escritura, es decir, revisar ese cuaderno y que no esté sucio, que esté legible y todos estos aspectos importantes. Pasemos, por favor. Ajá, estas son las dificultades comunes en la toma del lápiz y escritura. Va muy relacionado con lo anterior, pero muchas veces son los aspectos que más vemos cuando llega este niño. La toma del lápiz inadecuado, casi que el 98% de los niños llegan por eso. Trazo muy grueso, esto yo lo relacioné con el aumento del tono postural, pero generalmente es por una pobre estabilidad proximal, es decir, que es más que todo por cintura escapular y hombro, la dificultad para poder estabilizarlo, y por supuesto que el niño, por esta necesidad de estabilizar cintura escapular y hombro, aumento mi tono para sentir estabilidad cuando agarre el lápiz y por supuesto para realizar los trazos. El trazo muy débil, cuando escribo, esa letra muy clarita que no es legible, habla de quizás de una pobre estabilidad próximo-distal, es decir, que es más hasta la parte distal. Es decir, que quizás hay debilidad muscular o pobre control de los movimientos de la mano, es decir, más finos. Tenemos la debilidad muscular, también influye, la hipotonía, es muy común, la hiperlaxitud ligamentosa. Ahorita hay muchos niños, bueno, no sé si siempre han habido, no sé, pero a mí me han tocado ver muchos niños con hiperlaxitud ligamentosa, la falta de disociación de cintura escapular, hombro, codo o muñeca, dificultades con base en el desarrollo de habilidades inferiores. Esto enfocado, o sea, puse habilidades inferiores porque la escritura es una habilidad superior, y por supuesto esto enfocándome en la pirámide que vimos anteriormente. Vamos a pasar, por favor. Ajá, bueno, aquí hay ciertas adaptaciones. Fíjense que el terapeuta ocupacional es un profesional extremadamente creativo. Aquí hay distintas, no son mías. Yo soy mala para tener el celular siempre cuando tengo que tenerlo, entonces casi nunca le tomo foto a las cosas. Entonces, fíjense que hay un montón de adaptaciones. Son muchas adaptaciones que incluso les mencioné al principio que este material lo preparé para las chicas de la universidad, y obviamente en, en el taller que les dicté, ahí sí preparamos varias de estas adaptaciones, y obviamente les buscamos la funcionalidad para cada niño, porque obviamente no a todos los niños les voy a hacer ese guante en forma de conejito, que generalmente yo en terapia lo hago con un calcetín, una media. Y obviamente ese nos va a ayudar para la pinza trípode, para el agarre del lápiz trípode. Fíjense que en la primera imagen hay un atril, esto le puede ayudar al niño, por ejemplo, ese niño que vimos anteriormente en una imagen que escribe con flexión de muñeca. Entonces, este atril inclinado me va a ayudar a que el niño no tenga la necesidad de flexionar las muñecas. Y así, como pueden ver, distintas adaptaciones que podemos realizar, pero todo esto, por supuesto, lo puede realizar el terapeuta ocupacional basado en su razonamiento clínico y en la observación clínica que siempre realizamos. Es decir, que no solamente es que estos no son adaptaciones patentadas, por supuesto que no. Simplemente son adaptaciones que se les han ocurrido. Fíjense que ahí hay una que sí la venden mucho, hay dos. Que son estas dos que están en la parte inferior. Y obviamente estas sí las venden mucho, pero no a todos los niños les sirve. Y como no a todos los niños les sirve, para eso estamos nosotros, para razonar de acuerdo a las necesidades del niño, por supuesto, cuál es el que yo voy a usar y cuál es el que más le favorece al niño, depende de la dificultad que él tiene. Pasemos, creo que esa era la última. Ajá, creo que por ahí preguntaron mi página de Instagram y la de Facebook. Y abajo, por supuesto, yo siempre las coloco en la presentación, que es el centro integral del que formo parte. Pero generalmente en mi página de Instagram, que es Kids Therapy, simplemente la tengo no para publicidad mía,
sino para compartir información importante que a veces me parece necesaria que los papás tengan y hasta estudiantes de terapia ocupacional tengan en cuenta. Simplemente algunos tips. Entonces, creo que podemos comenzar con la ronda de preguntas, Luzman. A ver si hay preguntas hasta ahora. Ok, Mari, pues quiero agradecerte. Sí hay preguntas y vamos a trabajar algunas porque como, pues, tema tan interesante, dio como, pues, bastante información muy importante, pues, para el quehacer del terapeuta ocupacional en el área. Sí, Pero y es un tema muy largo. es un tema bastante interesante, sí. Hubo algunas preguntas, no sé si las personas las quieren leer o yo las leo, pero, ok, sí, entonces las leería. Sobre todo sobre la parte de la pinza, Mari, ellos, muchos compañeros están muy interesados en esa parte. Por ejemplo, Yeah. eh, espérame, organizo acá. ¿Qué tipo de, por ejemplo, en un dibujo preescolar es adecuado, depende de la edad, y si el agarre es inadecuado se puede corregir? O sea, ¿hasta qué edad se puede corregir un agarre inadecuado, Mari? Ajá, fíjense que esta pregunta es maravillosa, porque es una pregunta muy común que hasta yo la tenía cuando empecé a trabajar en la parte pediátrica. O sea, ¿hasta qué edad puedo yo modificar un agarre de lápiz inadecuado? Creo que esa es la pregunta, según lo que entendí. Sí, sí. Obviamente en edad preescolar lo puedo hacer perfectamente, pero la experiencia de muchos, es decir, que tú te pones a buscar por internet, le puedes preguntar a muchas personas, a muchos terapeutas, y muchos dicen que hasta los 7, 8 años se puede modificar la pinza o el agarre de lápiz. Pero mi experiencia ha sido otra, porque me tocó ver a un chico que no lo trabajaba yo, lo trabajaba una colega, que a los 10 años modificó su toma de lápiz. Entonces, yo creo que todo es cuestión de retos. O sea, uno como terapeuta ocupacional se reta a que voy a hacer todo lo que quede en mis manos y obviamente todo estructuradamente. Es decir, me busco mi pirámide de desarrollo, ¿qué tengo que evaluar? ¿Cuáles son las fallas? Porque obviamente, si dejé un cabo suelto, haga lo que haga, por ejemplo, si no le trabajé la desensibilización de los deditos, por ejemplo, a ese niño, entonces dejé ese cabo suelto, ¿ahora qué hago? Obviamente la desensibilización me voy hacia el sistema, mucho hacia el sistema propioceptivo y táctil, que tengo que estimular. Entonces, si dejé ese cabo suelto, difícilmente el niño de 10 años no me modifique esta toma de lápiz. Pero quizás, si estimulé todo, quizás lo pueda lograr. Por eso te digo que quizás es cuestión de retarse y agotar los recursos. ¿Qué otra pregunta habrá por ahí? Gracias, Mari. Pues me dicen también es que tienen un niño de 8 años que no tiene una pinza adecuada, pero que es funcional, pero que el niño manifiesta que se cansa mucho. ¿Es Ajá, necesario, entonces, es necesario trabajar en la pinza? O sea, ¿ya está integrada o definitivamente sí es necesario trabajar en la pinza? Sería una de 8 años me dijiste. 8 años. Ah, sí, quizás sí se podía trabajar, es decir, podrías intentar. Tienes que ver, evaluar, por supuesto, todos los aspectos. Tienes que evaluar la fuerza muscular, cómo está ese sistema propioceptivo y si no hay otra cosita más allá, por ejemplo, como puede ser si no hay hipotonía o si no hay hiperlaxitud, que pueden también influir. Entonces, quizás su pinza inadecuada, quizás puedas modificarla, pero quizás no, porque pueda que sea funcional, pero lo que no te está haciendo funcional es que te canse, que el niño se canse. Entonces, quizás ve otros recursos, tienes que analizar qué está cansando al niño. Y si lo que lo está cansando es la pinza inadecuada, entonces lo mejor es modificarla. Pero si no logras modificarla, entonces busca qué más está cansando al niño. Entonces, si logras encontrar, que puede ser, como yo te digo, haya hiperlaxitud, haya otras cositas más por allá, entonces trabaja eso y quizás se quede con la misma pinza, pero que no se canse, porque si no, no va a ser totalmente funcional. Quizás ahorita es funcional, pero más adelante no. Entonces, ese aspecto hay que tomar en cuenta.
Ok, Mari, gracias. Y pues preguntas muy puntuales hacia el tono muscular, o sea, el tono muscular si se puede, ¿cuáles son las actividades que pueden modular el tono muscular para favorecer el proceso electroescritor? Y sobre Ok, todo, pues en la parte del antebrazo y brazo. ok, ¿cómo? No te entendí lo del antebrazo y brazo. ¿Qué dijiste? Básicamente el tono muscular, pero entonces, Ah, ya. pensado en, Ok, fíjense que depende de hacia dónde se va inclinado el tono muscular, si se aumenta o si se disminuye. Generalmente, casi siempre, los niños con dificultades en la grafomotricidad las tienen por debilidad muscular, muchas veces, perdón, por hipotonía. Entonces, por supuesto que esta hipotonía muchas veces es relacionado, casi siempre es relacionado con debilidad muscular, porque les cuesta mucho agarrar este lapicito. Entonces, eso, cuando hay hipotonía, yo no me voy a estas técnicas de estimulación neurológica, no, yo simplemente trato de aumentar la fuerza muscular. Aumentando la fuerza muscular, obviamente eso me contrarresta un poquito esta hipotonía. Entonces aumento la fuerza muscular y el niño mejora el agarre del lápiz. Si hablo del tono postural del que hablé, que no sé si quizás eso sea lo que están hablando, entonces, si es este aumento del tono postural, fíjense, yo trabajo con el niño mucho, por supuesto, a través del juego, eh, pero hago juegos de ciertos roles. Y estos roles siempre van relacionados a un tono muscular. Por ejemplo, juego con el niño a que hoy somos una gelatina. Entonces, el niño, ustedes lo pueden practicar con un niño que le cuesta mucho disociar los movimientos o que aumenta mucho el tono muscular. Entonces, ustedes ven cómo es esa gelatina del niño y esa gelatina es un bloque. O a veces vamos a jugar que somos una palmera, ese árbol de la playa. Entonces, ustedes ven el movimiento que intenta hacer el niño y es totalmente un movimiento en bloque. Entonces, yo casi siempre comienzo de esta manera porque para el niño es divertido. Pero obviamente tengo que trabajar mucho el control que tiene el niño sobre su cuerpo, el control que puede tener el niño sobre su tono muscular. Es decir, contracción, relajación, simplemente. Espero haber respondido esa duda, porque la respondí según lo que entendí. ¿Qué más hay por allí, Glusman? y gracias, Mari. La parte de actividades para mejorar el control motor y sobre todo si tienes formatos de evaluación o escalas que me permitan como evaluar pues el funcionamiento de la pinza y la parte de control motor. Ah, ya. Fíjate que la parte del control motor generalmente la trabajo así como acabo de decir, porque obviamente todas estas actividades que podemos realizar a que el niño entienda que su cuerpo lo puede moldear y lo puede modificar de acuerdo a lo que él vaya exigiéndole. Obviamente esto lo voy a, a lograr a través de la conciencia que tiene el niño sobre su cuerpo. Y obviamente lo tengo que hacer consciente, internalizando, pero lo que más puedo hacer por el niño es a través del juego. Es decir, jugando, el niño puede entender, con un ejemplo sencillo, lo puedo dar con una niña que actualmente está conmigo en el proceso terapéutico, pero la niña tiene déficit de atención. La niña tiene una escritura perfecta, pero aumenta el tono muscular en algunos juegos o en algunas actividades motoras gruesas, no finas. Entonces, con esta niña, yo he trabajado mucho estos juegos de imitación y de ciertos roles, y con la niña ha funcionado increíble. Pasa que es de esos niños que va y viene, que dura tiempo sin venir, regresa, y cuando regresa vuelve igual. Entonces, porque se olvida. Es decir, que no he logrado consolidar todavía en ella estos aspectos de conciencia del control de su cuerpo. Entonces, con ella, ahorita, porque estamos en cuarentena, pero estoy segura que cuando regrese va a estar así otra vez, porque no practican mucho en casa. Pero con ella tengo que retomarla y trabajar otra vez esta conciencia de su cuerpecito, obviamente para que lo logre controlar en actividades. Por ejemplo, que ella lo que hace, o un ejemplo de lo que hace, es cuando salta, tiene un salto doble.
Es decir, cuando salta, por ejemplo, aumenta tanto el tono que cuando salta y cae no logra relajar sus músculos, sus gemelos se ven muy con su tono aumentado. Entonces ella salta y cuando cae, obviamente no logra relajar por completo y rebota, es eso. No que tiene un salto doble, sino que rebota. Y así como eso, así es casi en todo. Es decir, que aumenta tanto el tono que no logra tener ese control de su cuerpo todavía. Fíjense que eso obviamente quizás otros profesionales tendrían muchas habilidades para trabajarlo, pero como yo estoy trabajando con ella, el déficit de atención, simplemente le doy herramientas y de verdad funciona perfecto. Muy bien, funciona. Ok. Mari, muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo. No vamos claro. Pero entonces yo quiero como preguntarte si es posible después enviarte alguna de las preguntas para que las podamos responder, o también invitar a todos nuestros amigos de Estoy Aprendiendo, que cuando montemos esta presentación como video al canal de YouTube, lo puedan hacer y puedan hacer la pregunta para que pues la ponente, y yo sé que Mari nos va a estar colaborando, de verdad un gran... Claro que sí. Que le encanta compartir pues conocimiento y sí, bueno, estamos sabidos de eso. Entonces, podríamos hacer esas preguntas para que podamos discutirlas y para que Mari nos pueda como asesorar. Sí. Te agradecemos. Allí tienen de igual modo las páginas y por allí me pueden dejar un mensaje privado y yo respondo si tienen algún niño específico, un caso específico, como prefieran. Sí, de verdad nuestra página no puede responder todas las preguntas que claro. son súper interesantes. Sé que pues todos están conectados con el tema y este es un tema bastante extenso, pero de verdad muy interesante y que pues que queremos seguir profundizando. Queremos agradecer de verdad, Mari, por el tiempo. Gracias a todos por prestar atención. Ok, muchas gracias por aportarnos tanto valor y de verdad te agradecemos. Y bueno, amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por estar en este espacio. En promedio estuvieron 76 a 80 personas conectadas. Eso ¡Wow! ¡Qué bien! Que es muy chévere y que estemos invirtiendo el tiempo en estos espacios es muy valioso y sobre todo porque yo sé que los resultados se van a ver en nuestros niños, en nuestros usuarios, en nuestros clientes, pero sobre todo en terapia ocupacional como profesión, que la amamos. Así y queremos que cada vez reconozcan más el papel tan importante que tiene el terapeuta ocupacional en muchísimas áreas y lo estamos logrando. Muchas gracias por ese compromiso y estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, se los agradecemos y voy cerrando porque pues en cualquier momento se me cierra la plataforma. Claro. Y muchas gracias, bueno, muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Muy bien, amigos, vamos cerrando. Yo voy a anotar sus preguntas para pasárselas a Mari. La presentación y las memorias se las voy a pasar el lunes, el martes, se las envío por el grupo. Muchas gracias. Hagan comentarios en el grupo, en nuestro canal de YouTube, por favor. Y bueno, gracias.